Hola queridos amigos de Géminis, bienvenidos a Lelia Astral, Tarot para mejorar tu vida. Estamos hoy aquí en tu lectura general, con mucho amor, invitándote a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Hoy el Arcángel Miguel abre tu lectura y te dice: apóyate en otros para seguir el ritmo, delega. Todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en asociación con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios. Mira que es un mensaje bien importante porque te está diciendo: vas a tener tanto trabajo que vas a necesitar delegar, y es importante para que no te recargues, para que tu salud no se vea afectada y para que también puedas darle la oportunidad a otros de recibir bendición y prosperidad a través de tu trabajo. Bueno, veamos en este momento. Esta es una lectura general, toma lo que te resuena, el resto déjalo marchar. Esta lectura de hoy tiene 3 partes: energía, economía y amor. Por un lado te dice: no faltes a tu palabra. Mira que en cuanto a energía es bien importante. Una de las cosas que ahonda o persevera o persiste la herida de abandono, de rechazo, aunque ustedes no lo crean, en el niño interior es el hecho de procrastinar o de no cumplirte las pequeñas promesas que te haces a ti día a día. ¿Como cuáles promesas? Por ejemplo, voy a comer mejor, voy a hacer ejercicio. Todas estas cosas que a veces procrastinas, que a veces aplazas, que a veces te incumples a ti mismo. Por ejemplo, meditar cada día, orar cada día, cortar con ciertas relaciones o vínculos que te hacen daño, que siempre dices: ya lo voy a dejar o ya me voy a alejar de tal situación o persona o de tal adicción, y regresas. Eso que genera como que pierdas confianza y credibilidad en tú misma, y tu niño interior se ve afectado. Por otro lado te dice: la misericordia te inspirará. Es bien importante porque te está hablando de ver a todas las demás personas y seres sintientes y vivientes con muchos ojos de misericordia durante los próximos días. Recuerda que con la misma vara con que midas vas a ser medido. Bueno, pasamos a tu parte económica en este momento, y es bien importante porque es una parte fundamental. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita. Los cronos creativos te dicen en este momento: eres una persona poseedora de grandes ideas. Es muy intelectual, con una inteligencia demasiado arrolladora. Miren qué bonito, porque de verdad te está diciendo que tienes una capacidad para poder conseguir todo lo que te propongas. Números de la suerte hoy: el número 14, el número 50 y el número 35. Veamos en este momento qué te quiere decir el tarot a través de Rider Waite. Y te dice: mira, hay una etapa en cierto trabajo o en cierto lugar que ya terminó, que ya debe terminar, para que algo nuevo aparezca en tu vida. De hecho, en algunas de las vidas de ustedes durante los próximos días va a aparecer la oportunidad o la propuesta de que puedan avanzar hacia un trabajo diferente, incluso hacia un trabajo que podría estar en otro lugar. Esta es una carta de disyuntiva, de 2 caminos. Entonces me dice: yo pienso que ya terminó tu ciclo en cierto lugar y que es momento de avanzar hacia
otros horizontes. Si tú estabas pidiéndole como la clave, la dirección o la guía al universo, al cielo, a Dios, a lo que tú creas, en oración o en meditación, esta es una de las respuestas que les están mandando algunos de ustedes. Es momento de avanzar hacia algo diferente, hacia algo que te permita empoderarte más. De esto te habla la carta de las de bastos, de tomar ese control, de colocarte en prioridad en tus sueños, en tus metas y de ya como que darte cuenta y agradecer por todo lo que aprendiste aquí, pero aprender que ya es el momento de avanzar hacia otro espacio diferente. La carta de las de bastos me dice que esta nueva propuesta te podría estar llegando a través como de un correo electrónico, de una llamada, de una comunicación, y que deberás estar como muy pendiente a estas cosas. No sientas que estás como traicionando, me dice este 5, o sea, no te sientes como cabizbajo o que estás traicionando como a tu actual trabajo o al que vas a dejar atrás, o a tu ciudad, no. Tú avanza con agilidad y date cuenta de que aportaste, diste lo mejor y fue un trabajo del cual aprendiste, pero que ya es el momento de moverte a conquistar esas cosas que tú tanto anhelas, que tú tanto sueñas. Esta es una carta de clarividencia también. Me dice que algunos de ustedes tienen esta capacidad y que la utilices para conseguir tus sueños, metas u objetivos también en la parte financiera y no solamente en la parte sentimental. Entonces que utilices esas capacidades espirituales para poder tomar buenas y sabias decisiones. Te bendigo en este nuevo trabajo que sé que algunos de ustedes van a emprender. Pasamos en este momento a la parte de los sentimientos, ¿sí? Iniciales importantes y veamos qué tienen para decirte. Tenemos la letra D, la R. Uy, aquí salieron varias. Salió la O, la C, ok, esa estaba repetida, y la E. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes en el amor: Capricornio, Sagitario, Libra, Leo y finalmente Acuario. Si quieres una lectura donde se separen conexiones y solteros, ve al especial amor. Bueno, aquí hay un problema de comunicación que algunos de ustedes tienen que resolver si lo que desean es que realmente una relación o un filtreo o un matrimonio progrese. ¿Sí? O sea, hay avance, va a haber avance como en la comunicación entre ustedes, pero me dice necesitan hablar más, necesitan conocerse más. Necesitan tener el conocimiento práctico acerca de lo que el otro quiere, de lo que al otro le gusta y también de lo que al otro no le gusta. Entonces es bien importante que tengan como esa capacidad para poder entablar comunicación efectiva durante los próximos días. Y más que efectiva, asertiva. La carta de la rueda de la fortuna me dice que allí está el cambio. También esto me habla de que relaciones que en este momento se encuentran en contacto cero, esto va a girar a tu favor y esta persona probablemente se va a comunicar contigo. Me dice, no tengas como una actitud a la defensiva, por el contrario, permite que esta persona se exprese, permite que esta persona realmente te diga o te manifieste todo lo que tenga en su corazón. No le vayas a interrumpir, deja que manifieste lo que tenga que decir, ¿sí? Pero no vayas a asumir como esta actitud a la defensiva de ir respondiendo de una manera súper rápida, súper veloz, con agilidad, sino al contrario,
Sí, porque siento que esta persona viene a hablarte eh, porque realmente siente mucha aflicción. Entonces se comunica contigo. Pienso que podría ser una especie de llamada o de mensaje. Lo veo más como una llamada o como de ir personalmente. No lo siento tanto como de mensaje de texto, pero sí siento que va a ser algo que a ustedes como pareja les conviene muchísimo hablar, arreglar las cosas. Y a ti te digo, de verdad, baja la guardia, ¿sí? O sea, estás como muy prevenido, muy prevenida. Vamos a ver qué te dice el oráculo en este momento. Y te dice, te has ganado todas tus rayas, Leona. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo, de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.